padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Casa Radio. Lo mejor este viernes 22 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, y a sus filiales por la detención arbitraria a Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó. En un comunicado del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que el círculo más íntimo de Maduro ha explotado las instituciones de Venezuela sin límites y ha transformado a Bandes y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar al régimen. Todos los bienes y propiedades de esa entidad que se encuentran en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros. Bandes tiene sede en Venezuela, Uruguay y Bolivia. A propósito de este tema, el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas escribía hace una hora en su cuenta en Twitter que esta sanción impide a Venezuela reestructurar la deuda con China, ya que Bandes es el eje de la relación bilateral. Esto hace aún menos probable un auxilio chino para salvar a Maduro. Y segundo, convierte la deuda con China, 20.000 millones de dólares, en un tema geopolítico mayor. Y es que el mundo se mueve. A propósito de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se iba a celebrar en China, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, denunció que el país asiático intentó entorpecer el cambio en Venezuela tras negar la visa al economista Ricardo Hausmann, representante designado por Juan Guaidó ante esta institución financiera. De hecho, el funcionario norteamericano aseguró en una entrevista que Maduro tiene que irse. Denunció que es la primera vez que una nación anfitriona rechaza a uno de los miembros. Bueno, a esta hora destaca la agencia de noticias Reuters lo siguiente. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Junta de Países Miembros, votó por cancelar la reunión en China. Acordó votar en 30 días una nueva fecha y lugar para el encuentro anual. El BID cancela esta reunión anual después que Pekín se negó a permitir acceso al representante de Juan Guaidó. Han cambiado las cosas, lo comentaremos como es natural a lo largo del programa la tarde de hoy. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la canasta básica familiar se ubicó, atención, en 2 millones de bolívares en febrero, según el Sendas, lo que equivale a $500 americanos. Recordar que el salario mínimo en Venezuela es de 18.000 bolívares. Un dato: ni los familiares ni los abogados han podido ver a Roberto Marrero, jefe del despacho de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Joel García es abogado de Roberto Marrero. Doctor García, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y a todo bien. Pues mucho interés de confirmar esta información, esta declaración que ofrecía usted más temprano, advirtiendo que ni los abogados ni familiares han podido ver a Roberto Marrero. ¿Qué puede comentarnos? Sí, hasta esta hora ninguno, ni familiares ni abogados, han podido ver a Roberto Marrero, como tampoco al ciudadano Luis Páez. Ahora, doctor García, ¿qué información maneja usted? En una declaración ayer confirmaba que Roberto Marrero se encuentra en el helicoide. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente sí se encuentra en el helicoide. Y estamos nosotros en la sede del tribunal esperando todavía el traslado a fin de realizar la audiencia de presentación de ambos, de Páez y de Marrero. La audiencia de presentación se va a realizar esta tarde, es la información que usted tiene.
debe realizarse por el dispositivo de seguridad que está aquí implementado en el Palacio de Justicia, que no es usual, y lo más seguro es que lo vayan a trasladar quizás un poco más tarde, evitando que haya medios de comunicación o más personas acá. Doctor, usted ha escuchado las acusaciones que ha hecho Nicolás Maduro, el ministro de Interior designado por él contra su defendido. ¿Qué responde ante los videos y las declaraciones que han ofrecido sobre este tema? Bueno, lo hemos visto en otras oportunidades. Sabemos que siendo el mismo guión desgastado que han utilizado contra diferentes líderes políticos, utilizando el mismo juez, el mismo fiscal. Eso ya lo sabemos. Sabemos que Roberto Marrero no es terrorista. Roberto Marrero, si fuese terrorista, no va a guardar las armas dentro de su vivienda, donde está su esposa y sus hijos. Es absurdo todo ello. Y bueno, vamos a esperar a ver qué dicen esas actas policiales, que dice que incautaron, porque más de una vez la versión oficial de cara a los medios es una, y en el expediente nos encontramos otra realidad. Doctor, trascendía ayer que aparentemente van a intentar vincularlo con los hechos ocurridos en la avenida Bolívar, un caso que usted conoce perfectamente. Quisiera su comentario al respecto. Eso lo deducimos por el comunicado que sacó el Ministerio Público, donde nombra la palabra magnicidio. Y como es el mismo tribunal que está conociendo la causa, no tendría nada de extraño de vincular este caso con el otro, ¿no? Pero de todas maneras vamos a esperar. Y dependiendo cómo sea la actuación del fiscal o de los fiscales en esa audiencia, vamos a ver hacia dónde vamos a ir, porque la reacción internacional por la detención de Marrero ha sido bastante fuerte. Entonces hoy podríamos nosotros medir si esta arremetida, esta persecución contra otras personas allegadas a Juan Guaidó puede continuar. Doctor García, sobre lo que ocurrió durante su detención arbitraria, tal y como lo ha denunciado la comunidad internacional y el propio presidente encargado, ¿qué información cierta puede compartir con nosotros? Una, en teoría, orden de allanamiento firmada por una juez con la dirección equivocada, sin mayores detalles. ¿Lo escuchamos? Piense que después que el diputado Vergara dio la declaración y dice que le mostraron una orden de allanamiento, pero esa orden de allanamiento no sabemos las especificaciones, porque si decía la dirección de Vergara, entonces la que se hizo, la que se practicó en la residencia de Marrero es totalmente ilegal. La que se hizo en la conserjería y en otras viviendas son totalmente ilegales. Nosotros vinimos ayer al tribunal para pedir esa información sobre ese allanamiento que supuestamente ordenó y nos negaron cualquier tipo de información. Y hasta ahora no hemos tenido nada de información con relación a estos hechos. Doctor García, ¿es el mismo tribunal que lleva el caso del diputado Juan Requesens? Sí, es el mismo tribunal y los mismos fiscales. Se lo pregunto porque en su momento, me corregirá si me equivoco, porque a lo mejor pues yo estoy recordando otro caso, pero me parece recordar que usted denunció que ese tribunal estaba constituido de forma irregular. ¿Es así? Sí, para ese entonces la persona que fungía de secretaria no graduada en Derecho, no es abogado, y por lo tanto no podía ser secretario. Esa persona tengo entendido que fue despedida del tribunal. Ahora tenemos otro secretaria que vamos a ver si tiene la cualidad de abogado. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la defensa, doctor García, a la luz de lo que se conoce y tomando en cuenta que me parece que 24 horas, 48 horas después de la detención del señor Marrero ustedes no han podido verlo? Sí, la estrategia de la defensa va a depender de qué contienen esas actas, qué es lo que dice o qué se le atribuye a Marrero. Tenemos una urbanización donde muchos vecinos pudieron observar lo que ocurrió allí. Entonces, si es necesario, promueven todas esas personas de manera de desvirtuar esas presunciones que el Ministerio Público se piensa atribuirle a Roberto Marrero. Doctor García, entendemos que destruyeron buena parte de la vivienda para acceder y detener a Roberto Marrero. ¿Qué información puede compartir con nosotros sobre este tema?
Sí, por información de sus familiares y de la diputada Adriana Pichardo, ahí lo que se cometió fue una salvajada, un vandalismo enorme, hasta sustrajeron prendas y cosas de valor que vamos a verificar si no están en el acta de allanamiento, simplemente podemos decir que la sustrajeron, que se la hurtaron. Ahora, doctor García, Naciones Unidas emitió un comunicado a algunos relatores, un grupo de relatores el día de ayer, exigiendo tener acceso a Roberto Marrero. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, responsabilizaban a las autoridades por su integridad física y su seguridad. Quisiera su comentario y saber si ha tenido la oportunidad de presentar este tipo de documentos para que le permitan acceder a él. No, lo que la Comisión Técnica se ha expuesto y la comunidad internacional, y estando aquí la comisión, y que ni siquiera le permitió que ningún preso político pudiera hablar con ellos cuando hicieron las visitas en el SEBIN, en Ramo Verde, etcétera. Mire, dudemos mucho de que le permitan ese acceso a Roberto Marrero, lo dudamos mucho. De todas formas, vamos a recabar esos pronunciamientos por escrito que han hecho esas instituciones o grupos para consignarlo debidamente en el tribunal. Pero ese tribunal tiene una particularidad que no recibe o no contesta nada de lo que la defensa le opone. Hasta esta fecha, por ejemplo, nosotros no tenemos respuesta de la apelación que interpusimos hace 7 meses con respecto a Juan Requesens. Ahora, doctor García, este comunicado emitido, de hecho, por la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, decía: estamos preocupados por la detención de Roberto Marrero, jefe del gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, por parte de miembros del SEBIN, y instamos al gobierno a respetar estrictamente el debido proceso y revelar inmediatamente su paradero. Lo cierto es que usted presupone, por lo que le han dicho, que está en el SEBIN, perdón, en el helicoide, sin embargo, no ha podido verlo. Sí, bueno, yo lo puedo asegurar por cuanto yo ayer estuve en el SEBIN. Ayer me correspondió conversar con Juan Carlos Requesens y ahí me pude enterar de que estaba en el SEBIN porque habían otros detenidos que lo habían visto. Es decir, el diputado Requesens pudo ver a Roberto Marrero en el interior del helicoide. Sí, él y otros detenidos. Doctor, como defensor de derechos humanos, quisiera su comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este caso que ha provocado la reacción contundente de la comunidad internacional, traducida hoy en sanciones contra una institución financiera venezolana. Quisiera su comentario. Sí, en Venezuela se está violando los derechos humanos en los últimos años más férreo que en los primeros 10 años. La diferencia es que la comunidad internacional no había volteado los ojos hacia Venezuela. Pero lo que sí me preocupa, que estando aquí la comisión técnica de la alta comisionada, ellos no reparan en seguir cometiendo esos desmanes. Entonces, veo que no le hacen mucho caso a estas instituciones. Veo también de que pareciera que están aplicando la teoría de tierra arrasada, ¿no? Antes de que me vaya, yo voy a arrasar con todo y voy con todo y con todo el mundo. Y me genera mucha preocupación porque si un pronunciamiento de la alta comisionada, si la exhibición de unos videos ante la Organización de Estados Americanos donde la DGCIN tortura a personas y ellos hacen caso omiso a todo esto, entonces ¿hacia dónde vamos? Y peor aún, cuando el garante de la legalidad, digamos que es el Ministerio Público, participa en unos allanamientos totalmente ilegales y son partícipes de ellos. Entonces, mira, en Venezuela no tenemos Estado de Derecho, no tenemos justicia, y tanto usted como todos nosotros estamos en una libertad condicionada, que basta que ellos se les antojen de algunos de nosotros y nos aprenden y no tenemos institución a donde acudir. Finalmente, doctor, ¿qué puede comentarnos acerca del diputado Juan Requesens sobre su situación, otro de los presos políticos en Venezuela? Bueno, el caso de los presos políticos en Venezuela, todos presentan dilaciones indebidas, todos presentan lo que llamamos en derecho la pena de banquillo, es decir, una condena anticipada porque los juicios son totalmente tardíos. Vemos como la doctora Fiuni, un caso que comenzó en el año 2007, cómo termina con una condena después de 10 años.
Vemos en el caso de Juan Requesén que 7 meses todavía que no tenemos la audiencia preliminar. Y ese es el modus operandi para mantener subyugado a cada uno de esos líderes políticos o a todo aquello que disiente del oficialismo. En Venezuela la situación de los derechos humanos es gravísima, totalmente grave, y esto se pudiera agravar más. Yo pienso que incluso van a atacar el entorno de Juan Guaidó, quizás en las próximas horas habrán otras detenciones, otros allanamientos. Gracias a Joel García por atendernos, acompañarnos, abogado de Roberto Marrero, ofreciendo detalles acerca de este proceso absolutamente irregular. Está a la espera de la posible celebración de la audiencia. A estas alturas no ha podido verlo ni él ni sus familiares para conocer su estado físico, incluso mental, y escuchar su testimonio personal sobre lo que pasó durante su aprehensión. Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos emitía un comunicado expresando preocupación por esta detención, pero además instando al gobierno, a Nicolás Maduro, a respetar estrictamente el debido proceso y revelar inmediatamente su paradero. Como ustedes habrán notado, esto nunca ocurrió. Vamos a hacer seguimiento, evidentemente, a este caso. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar una buena noticia en medio de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, esta profunda crisis en todos los órdenes, y es que a esta hora la selección de Venezuela le está ganando a Argentina en un amistoso que se celebra en Madrid, en la Wanda Metropolitano de Madrid. A esta hora Venezuela le gana a Argentina. Esta es la buena noticia de la tarde, de la semana, en medio de tantas malas noticias que nos ha tocado compartir con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del caso que vamos a discutir en esta parte del programa, decía Alberto Arteaga Sánchez en su cuenta en Twitter, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, la condena a María Lourdes Afiuni es la condena a la independencia del Poder Judicial. Esta sentencia de 5 años en su contra ha generado toda clase de reacciones por supuesta corrupción sin presentar ninguna prueba. Por eso se ha hablado de corrupción espiritual. Para hablar acerca
de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Saludamos a su hermano Nelson Afiuni, una vez más nos acompaña. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de este tema. ¿Cuál es el alcance de esta decisión que se da a conocer 10 años más tarde después de iniciado el proceso contra su hermana? Lo escuchamos. Bueno, como ya he respondido a otras personas que me preguntan qué significa lo de corrupción espiritual, después de 9 años, casi 10 años, como dices tú, es verdad, este año ya cumplí los 10. Esto es una batalla que comenzó con la detención arbitraria y me acuerdo que en la audiencia preliminar hace 9 años la fiscalía admitió que no hubo pago ni promesas de pago, pero en ese momento la fiscal general Luis Ortega Díaz, para poder mantener detenida a la jueza Afiuni, hizo una rueda de prensa donde con varios libros demuestra que aunque ella no cobró ni obtuvo promesas de pago, ella no debería haberle dado una cautelar al señor Eligio Cedeño y que en medio de todo eso podía haber sentido placer al dar la cautelar, y me acuerdo que ahí lo bautiza el doctor Arteaga Sánchez como corrupción espiritual, pues, porque resulta que si tú no has cobrado, no has obtenido ningún beneficio a cambio de una decisión, y ella insiste en la corrupción, pero que dice que hubo un placer en dar esa cautelar, lo convierte en una corrupción espiritual. Y yo nunca me imaginé que íbamos a llegar 9 años después a que el juez ayer sentenciara a 5 años de prisión a mi hermana por una corrupción espiritual. De hecho, inclusive, que es lo más grave del asunto, es que cuando a ti te acusan, eres sentenciado por corrupción, tú llevas una pena de cárcel más una multa, que es el porcentaje del dicho monto que tú cobraste en la corrupción. Pero resulta que el mismo juez dice que no puede calcular esa multa porque no existe el monto. Entonces imagínate, él mismo se contradice de corrupción, en una corrupción sin haber cobrado, porque no tiene ni cómo proceder a un monto que ella va a pagar, porque no hay un monto que ella cobró. Entonces imagínate eso, 5 años de cárcel por corrupción espiritual, pues. Varias inquietudes con relación al destino de la juez. Como esto empezó hace 10 años, es de suponer que ya cumplió pena anticipada y de sobra. Diría yo, ¿cuál es el destino de la jueza Afiuni en primer lugar? Y en segundo lugar, si piensan, acudir a otras instancias, incluso fuera de Venezuela, por la cantidad de irregularidades y sobre todo por la violación sistemática de derechos humanos contra su hermana. Lo escuchamos. Bueno, por la pena, mi hermana cumplió 4 años de cárcel, es decir, todavía deuda 1 año. Ahora bien, no sabemos si el juez va a proceder a detenerla para que cumpla 1 año en una prisión o le va a seguir manteniendo como hasta ahora aparentemente lo está haciendo, que es mantener unas medidas cautelares, que es presentación, que las mantuvo ayer. 30 días, cada 30 días presentación, no puede hablar a la prensa, prohibición de salir del país, no puede usar las redes sociales, no puede hablar del caso. Y lo otro es que ya nosotros venimos ejerciendo acciones afuera, acciones a nivel internacional, porque sabíamos que algo de esto iba a pasar. Lo que yo no me imaginé es que en estos momentos que el país está tan convulsionado, tenemos ahorita el efecto Guaidó, que el presidente encargado, estamos en esta lucha por la libertad, por todo esto, que él en este preciso momento se le ocurra, después de 1 año y medio sin dar despacho, con unos fiscales nuevos que no conocían el caso, con unos fiscales que no pidieron condenatoria, se le ocurre dar una sentencia de ese tipo, que es lo que nos dejó a todos como sorprendidos. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, leí una información según la cual la jueza Afiuni tuvo la oportunidad de reunirse con la misión de Naciones Unidas que está en nuestro país. ¿Eso es cierto? Sí, ella se reunió justamente el día antes. El día antes hubo una reunión donde varios familiares de los presos políticos estuvieron conversando con la misión de la ONU, fueron varios, y ella fue la última que conversó con ellos. Yo no estuve presente
porque fue con su mamá, con mi mamá, pero bueno, estuvo muy emotivo. Ella les habló fuerte, pues, de que no podían olvidarse de la cantidad de presos políticos que hay, de las torturas, pero la decisión fue un día después de eso. Claro, lo comento porque es curioso que Michelle Bachelet, durante la presentación del informe oral, pidiera que no se tomaran represalias contra ninguna persona que se hubiera entrevistado con esa misión que está en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte acerca de este tema, porque Roberto Marrero también se reunió con la misión de la ONU. Bueno, pero a mí no me sorprende en absoluto que esto haya sido una represalia por lo de la reunión de la ONU. Lo que pasa también que hace como 2 o 3 semanas mi hermana también denunció penalmente al juez en la fiscalía. Y no nos extraña que también sea parte de eso la represalia. Lo que sucede es que estamos en presencia de gente que no tiene palabra, que no tiene honor. La ONU le pide que no tome represalia y ellos hacen exactamente todo lo contrario. Entonces, mira, estamos delante de jueces del horror. Así que cualquier cosa nos sorprende. Bueno, yo le pregunto a Nelson Affiuni, con quien hemos conversado. Yo le diría que durante años, con relación al caso de su hermana, ¿qué interpretación hacen ustedes como familia? Es decir, en torno a este ensañamiento. De hecho, la jueza Affiuni ha sido utilizada como un símbolo para generar justo terror en el Poder Judicial. Se ha hablado durante años del efecto Affiuni. ¿Cómo interpretan ustedes lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, yo le voy a decir algo. A mí, bueno, y a mi hermana, tampoco le sorprenden este tipo de situación. Cuando él reanuda el juicio que quiere tomar una decisión, nosotros sabíamos, mucha gente nos comentaba, no, de repente la va a absolver. Yo, no. Esta gente no va a absolver a nadie que sea y menos todavía el caso simbólico del caso Affiuni, que es, como tú misma dijiste, el efecto Affiuni. Ellos no pueden absolverla porque se necesita ese caso para crear el pánico que hay entre jueces, porque la mitad de los jueces están en pánico y la otra mitad están arrodillados completamente al rey. Entonces yo justamente venía hoy conversando con mi esposa en el carro de que cuando esto cambie, varios jueces como mi hermana se tienen que meter en los tribunales con lupa a ver y sacar esos jueces que no son parciales, que no son imparciales, para poder volver a tener justicia en este país. Hoy venía conversando eso. Necesitamos empezar de abajo, desde la base, de tener jueces de verdad para poder arreglar este desastre que tenemos. Finalmente, ¿cómo está su hermana desde el punto de vista en lo personal luego de conocer esta decisión? Ayer tenía mucha rabia porque una carrera impecable como ella tuvo, se manchaba por Hugo Chávez, porque no, para nadie es un secreto que el difunto Chávez fue el primero con esos 30 años de cárcel en cadena nacional, donde estaba sentada Luis Ortega Díaz. Porque hoy inclusive yo he sido atacado en Twitter por decir que Luis Ortega fue la que originó esto. Ella podrá estar ahorita con la bandera de la libertad, pero hay casos que no se le pueden olvidar. Pero bueno, no sé, yo estaba claro de que nada bueno iba a venir. Pero la familia se ha mostrado fuerte. Hoy por lo menos ella amaneció ya más calmada, más objetiva, fuerte como siempre, pero ayer tenía mucha rabia en la noche, mucha tensión, porque fue demasiado ensañamiento del juez Manuel Bonano. Fue un ensañamiento tal que hasta la expulsó de la sala. Cuando él dicta sentencia, ella no estaba en la sala. Mira, estas son las cosas que no deben pasar en un país normal, que dicten una sentencia y la acusada no esté ni siquiera viéndole la cara al juez cuando le dictan la sentencia. Nelson Affiuni, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos y compartir con nosotros su testimonio estos minutos luego de esta sentencia que generó toda clase de reacciones el día de ayer. Otra vez consternación, producto de lo que significó el caso de la jueza Affiuni, la manera como la detienen, la acusación que hizo el expresidente Chávez pidiendo pena máxima en su contra y el calvario que a partir de ese momento le tocó vivir, la violación sistemática de derechos humanos en su contra. Esto llegó a todas las instancias y, bueno, 10 años más tarde decide un juez
dictar sentencia en su contra de 5 años por el delito de corrupción. Algunos dicen corrupción espiritual porque efectivamente nunca encontraron fondos que demostraran una acusación de esa naturaleza. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la academia en la escuela. El aprendizaje de la ciencia es fundamental para entender un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Es por eso que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha dedicado más de una década a buscar fórmulas para despertar el interés de los jóvenes en la ciencia. La enseñanza memorística de la ciencia a la que están sometidos los niños durante los primeros años de escolaridad y la escasa preparación de los maestros en las materias científicas hacen el aprendizaje de la ciencia difícil y poco atractivo. Con el apoyo de la Fundación Empresas Polar, esta academia puso en marcha en 2004 un programa de educación orientado al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, a través de la formación de maestros que estimulen el espíritu crítico, la comprensión de fenómenos naturales y la capacidad de expresión de los alumnos. En 13 años, el programa ha dictado 149 talleres de desarrollo profesional a escala nacional y ha organizado 10 eventos internacionales con la participación de colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se han capacitado 3.171 docentes. Se han atendido 69.401 niños de 78 escuelas del Distrito Capital y de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Yaracuy y Zulia, y se han realizado 26 ferias de ciencia. A través de programas como este, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales promueve la formación de jóvenes científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig.
Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones hablaremos de la seguridad aérea de Amador Bendayán, ¿lo recuerdan? En pleno estudio, haciendo un recorrido. De Oscar Llanes. Hace 5 siglos. Y de Ali Khan. Se escapa Don Flores. Todas estas historias bien contadas y bien documentadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decimos que a partir de esta hora íbamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la comunidad internacional en nuestro país. Saben ustedes, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, suele decir que el juego cambió y a partir de lo que ha pasado hoy, todo parece indicar que es así. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social Bandes y a sus filiales por la detención o tras la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino venezolano. En un comunicado, el Tesoro de Estados Unidos aseguró que el círculo más íntimo de Maduro ha explotado las instituciones de Venezuela sin límites y ha transformado el Bandes y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar al régimen. Todos los bienes y propiedades de esa entidad que se encuentran en Estados Unidos quedaron bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Bandes tiene también sede en Venezuela, en Uruguay y Bolivia. Comentábamos con ustedes más temprano la opinión emitida por el diputado Ángel Alvarado, advirtiendo que esta sanción va a impedir que Venezuela reestructure la deuda con China. Esto hace aún menos probable un auxilio chino para salvar a Maduro, tomando en cuenta que el Bandes es el eje de la relación bilateral y convierte la deuda con China, $20.000 millones, en un tema geopolítico mayor. Bueno, China intentaba impedir la participación del representante designado por Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo en la reunión anual que se iba a celebrar en estos días. Y bueno, la Junta el Banco Interamericano, conformada en su mayoría por países de América Latina, han decidido cancelar esta reunión. Informarán sobre una fecha posterior en el futuro. Para conversar acerca de lo que ha ocurrido y el impacto que esto va a tener para el futuro de nuestro país, saludamos a Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Varios temas que discutir con nuestro invitado, pero le pedí una primera valoración acerca de estos temas. Estas sanciones de los Estados Unidos a 24 horas de la detención de Roberto Marrero, el impacto financiero que va a tener y sobre todo la relación de Venezuela con China. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente el tema de las sanciones a los personeros del gobierno que han estado involucrados en casos de corrupción, en violaciones a los derechos humanos, ha sido uno de los temas más sensibles y que más les está afectando al gobierno de Nicolás Maduro. Cada día más se cierra el círculo, cada día más las personas que están señaladas en estos casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos se están viendo en aprietos. Pero no solamente es el tema de las sanciones, que ya sabemos que es algo que los tiene absolutamente incómodos y que están haciendo un efecto realmente positivo, sino que es también el tema de el informe que acaba de presentar la señora Bachelet en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos. Es también la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de aceptar al representante del presidente interino Juan Guaidó como delegado por Venezuela. Es la nueva conformación de un espacio
suramericano que se acaba de declarar, de constituir hoy en Santiago de Chile. En fin, el espacio internacional que hasta hace poco tiempo, hace apenas unos pocos años, era completamente favorable hacia el gobierno venezolano, hoy en día está completamente aislado, hoy en día está completamente cuestionado por la comunidad internacional. Basta solo revisar las reacciones mundiales de hoy al secuestro del jefe de gabinete del despacho del presidente Guaidó. A Marrero lo secuestran a las 2 de la mañana y ya a nivel de media mañana estaban todas las reacciones mundiales. El Parlamento, el presidente del Parlamento Europeo, gobiernos de América Latina, los presidentes de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Y bueno, eso es lo que se está viendo, un gobierno que está cada día más crecientemente aislado y carente de la legitimidad democrática que caracteriza a los pueblos de América. Ahora, a propósito de este aislamiento internacional, ¿no cree usted que el gobierno chino le puede salir muy caro el apoyo que está ofreciendo a Nicolás Maduro y con ello, bueno, obstaculizando una posible transición a la democracia en nuestro país, a la luz de lo que ha ocurrido, insisto, en las últimas horas, no solo las sanciones contra esta institución financiera que, como ha dicho el diputado Ángel Alvarado, pueden complicar una eventual reestructuración de la deuda que tiene nuestro país por el orden de 20.000 millones de dólares, sino lo que puede ocurrir con el resto de países de América Latina que hoy deciden, bueno, cancelar reunión en China ante la negativa de reconocer al representante de Juan Guaidó. Quisiera su comentario. Bueno, eso es cierto, por una parte. Por la otra, tenemos que los chinos en cierta medida también son bastante pragmáticos. Y a la hora de la defensa de sus intereses en Venezuela van a tener que ver con mucha precisión de qué lado van a estar. Hay una información que circula por allí que el personal de algunas empresas chinas, incluso el personal diplomático de la representación aquí en Venezuela, han disminuido, los han sacado. Eso no es gratuito, eso es porque están previendo que aquí pueden ocurrir cosas y circunstancias anormales que los va a obligar a tomar previsiones que en cierta forma ya las están tomando, ¿no? Por eso te digo, hay que ver cuáles van a ser los próximos pasos que tome el gobierno chino, que ha estado en alguna forma vacilante en algunas cosas, en otras, por supuesto, un aliado muy firme que ha soportado al gobierno de Nicolás Maduro por mucho tiempo. Ahora, tengo que preguntarle, usted mencionaba algunos eventos esta semana, el impacto del apoyo decidido de los Estados Unidos de cara a una transición a la democracia, ¿cuál puede ser, tomando en cuenta, insistimos, lo que se ha decidido hoy y las medidas que seguramente se van a tomar en el futuro, tras esta detención arbitraria de Roberto Marrero y la preocupación cierta de que a continuación intenten tomar acciones contra el propio presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Qué puede decirnos? Bueno, ya varios presidentes han hecho unas advertencias muy claras en el sentido no solamente de pedir y exigir la liberación de Marrero, por ser una detención arbitraria que no se cumple, que prácticamente es un secuestro, pero también unas advertencias muy claras en cuanto a asegurar el respeto por la seguridad personal del presidente encargado Guaidó. Eso lo han dicho varios voceros del gobierno de los Estados Unidos y es algo que tienen que mirar con mucha atención. No creo que se atrevan a alguna cosa de ese tipo, pero allí están las amenazas también contra la diputada Elsa Solórzano y su esposo. Están las detenciones que hicieron a un grupo por unas horas de parlamentarios en el estado Bolívar. En fin, aquí no hay respeto por ningún tipo de normas que están en la Constitución. La inmunidad parlamentaria no existe, es inexistente, así como tampoco es inexistente la separación de los poderes. El Ministerio Público actúa
como una oficina del Ejecutivo. Y eso fue lo que en cierta forma también recogió el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, y es lo que recoge la declaración que suscribieron hoy los presidentes, 7 presidentes suramericanos, para crear esta nueva instancia que se va a llamar Prosur, en donde uno de los requisitos para pertenecer a este mecanismo es la plena vigencia de la democracia en los respectivos órdenes constitucionales, el respeto al principio de la separación de poderes del Estado, la protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, esto tiene un nombre y apellido, estas condiciones que se están planteando así, que son requisitos esenciales para participar en este nuevo mecanismo. Esto tiene un nombre y apellido y sabemos todos a quién se están refiriendo. Y lo mismo fue el informe de la señora Bachelet, un informe que es demoledor, que pone en claros términos todo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela en materia de violaciones y garantías de los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa, la separación de poderes, persecución a la oposición, el uso desmedido, desproporcionado de fuerzas paramilitares para acallar a la disidencia, por citar algunas, porque son muchísimas más. Embajador, algunos han interpretado este desafío de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan a esta misión de Naciones Unidas que está en nuestro país, que por cierto pedía ayer conocer el paradero de Roberto Marrero y el respeto estricto del debido proceso y además de sus derechos. Este desafío lo interpretan algunos, embajador, como la intención del gobierno o el mensaje claro de que no existe ninguna motivación para negociar una salida o una transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su comentario porque ciertamente ocurren estos hechos con la presencia de Naciones Unidas y el grupo de contacto de la Unión Europea en territorio nacional. Quisiera su comentario. Sí, bueno, estos son elementos que en poco contribuyen a la credibilidad y a la imagen del gobierno, porque en momentos en que una delegación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en el país y secuestran a un personaje de la política muy cercano al presidente Guaidó, es una señal de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, de que aquí no es un Estado de Derecho. Que el grupo de contacto que está aquí en Venezuela esté presenciando todas estas cosas, yo por supuesto que en nada favorecen al gobierno. Yo no sé hasta qué punto todas estas cosas van a converger en una suerte de ultimátum para que el gobierno busque una salida negociada a esta crisis, porque el país no puede seguir como va, peleándose con todo el mundo, rompiendo relaciones diplomáticas con sus socios comerciales más importantes, saliéndose de los organismos regionales que preservan la paz y la seguridad en el hemisferio. En fin, es una cosa así como voy con todo, pero contra todos. Ahora, embajador, comentábamos con Nelson Afiuni, hermano de la juez María Lourdes Afiuni, que justo Michelle Bachelet, durante la lectura del informe oral sobre Venezuela, ella decía que era esencial que el equipo que está en Venezuela tuviera acceso irrestricto a todos los lugares señalados para elaboración del informe, para la evaluación de una posible visita de la funcionaria a nuestro país, pero también pedía que no hubiera represalias contra ninguna persona que se hubiera entrevistado con ellos. Y la jueza Fiuni se reunió con ellos, Roberto Marrero se reunió con ellos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, imagínate solamente una cosa. Esto que leyó y que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta Bachelet, es solamente un informe preliminar con base a las primeras informaciones, las primeras señales que han enviado sus delegados aquí, que están en Caracas.
Imagínense ustedes lo que puede ser el informe final, que va a ser producto de cuanto culminen todas las entrevistas y las reuniones que están teniendo estos expertos, estos técnicos de las Naciones Unidas. Si el informe demoledor que presentó la Bachelet en Ginebra es un informe preliminar, imaginémonos por los momentos qué será el informe final a la luz de todos los acontecimientos que tú misma has mencionado, a la luz de lo que está ocurriendo con la jueza Fiuni, el señor Marrero y todo lo que está ocurriendo en el país. O sea, el gobierno tiene que medir con mucho cuidado lo que está sucediendo en este momento. Embajador, a estas alturas muchos dudan de que la señora Bachelet vaya a nuestro país. ¿Qué piensa usted? Yo tengo la sospecha de que después de todas estas cosas y cuando ella reciba el informe final de sus delegados en Venezuela, la decisión de venir a Venezuela va a ser muy difícil de tomar. Yo imagino que luego de estas cosas que están ocurriendo y de los informes verbales que le transmitan los emisarios que envió aquí a Venezuela, eso va a ser un tema muy difícil, que va a requerir de mucha reflexión para reconsiderar una visita. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido con la comunidad internacional, la preocupación creciente, estas sanciones aprobadas hoy contra una institución financiera venezolana, contra el Bandes, el impacto que esto va a tener y la decisión de la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo de suspender, cancelar el encuentro en China ante la decisión de las autoridades de ese país de impedir la participación del representante encargado designado por Juan Guaidó, el economista Ricardo Hausmann. Por cierto, antes de hacer la pausa para publicidad, la buena noticia de la tarde, probablemente de la semana: Venezuela venció a Argentina 3-1 en un amistoso celebrado en Wanda Metropolitano en Madrid. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, reafirmar lo que decía el embajador en el corte anterior. Se instala Prosur, este organismo que nace tras el fracaso de UNASUR,
decía el presidente de Colombia, buscará recuperar la unión de países latinoamericanos y trabajarán en pro de lograr la democracia en Venezuela. De hecho, el anfitrión, Sebastián Piñera, y principal promotor, presidente de Chile, le respondía a Juan Guaidó: Prosur es un foro de diálogo y cooperación absolutamente necesario y urgente para avanzar hacia el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de países de América del Sur. Esperamos a Venezuela con los brazos abiertos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestaras y la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.